5. Sí. Amén. Para abrir boca con el mensaje de hoy, te voy a hacer una pregunta porque ya te la sabes. Porque ya te la sabes. ¿En qué sentido se debe entender la relación entre el Padre y el Señor Jesucristo? ¿En que Él es engendrado por Él o la igualdad que existe entre ambos? Una pregunta teológica muy interesante, ¿no? Sí. Hoy vamos a resolverla, esta situación. Pero comenzamos desde el principio. ¿Qué es lo que provocó esta enseñanza de Jesús acerca de sí mismo? Bueno, leemos desde el versículo 1 que Jesús se encontraba en Jerusalén, en una de las fiestas de los judíos. Y ahí en Jerusalén había un estanque llamado el de Betesda, que tenía 5 pórticos, muchos accesos. Y tenía el pueblo de Israel en la ciudad, mejor dicho, de Jerusalén. Había una, ¿cómo se le puede llamar? Una historia que la gente creía como cierta, como un mito, una leyenda, ¿no? De que el ángel bajaba de vez en cuando a tocar el agua del estanque, y cuando él tocaba, entonces el primer enfermo que se metiera quedaba sano. ¿Sabe Dios qué habrá pasado en algún momento que la gente comenzó a creer eso? Y entonces había muchos enfermos ahí esperando el movimiento del agua para irse a meter. Y se encontraba aquí un paralítico. Jesús pasa por ahí y le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Fíjense, le pregunta al Señor, ¿quieres ser sano? Y él le dice, ¿pero cómo voy a hacerlo? Si pues, mira cómo ando y no puedo moverme rápido, y cuando se mueven las aguas, ya otro llegó antes que yo. No, está difícil. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete. El hombre fue sanado en ese instante y cargó su lecho. Iba caminando y se lo encuentran unos judíos, seguramente unos judíos religiosos, como los hay muchos judíos religiosos y personas religiosas. Y le cuestionan, ¿por qué andas cargando tu lecho en día de reposo? Hoy es día de reposo, ¿por qué estás cargando? Eso no se debe hacer según la ley. Y él dice, pues es que la persona que me sanó me dijo que lo cargara y que me fuera. ¿Y quién te sanó? No sé, porque Jesús inmediatamente que sanó al hombre se fue, se apartó de la gente, de la multitud. No sé. Y dice la Escritura que este ex paralítico después se encontró Jesús en el templo y supo que él era, y le dijo Jesús, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Se ve que el cuate era menos en eso, porque inmediatamente que se fue a chismearle a los judíos. Fue Jesús el que me sanó, ya lo encontré. Bueno. Y vean lo que sucedió por esta causa, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Quiénes? Los judíos. Ni siquiera dice aquí que los fariseos o los maestros de la ley o los sacerdotes, eran los judíos en general. En general los judíos que lo perseguían y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, ese es el hecho, eso es lo que sucedió y lo que relata Juan. Por esto lo perseguían y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Pero luego Juan añade algo extra, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ya está añadiendo otra cosa, no solamente por esto, sino por esto otro, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él decía que Dios era su propio Padre. Y lo interesante de esta declaración de Juan es que nos está diciendo aquí cuál es el significado primordial que debemos darle a la relación Padre e Hijo en la Trinidad.
Dios Padre y Jesucristo. ¿Qué sentido debemos entender primordialmente de esa relación? Muchos por años en la historia de la iglesia han entendido que el sentido primordial de la relación Dios Padre y Jesucristo es que Jesucristo fue engendrado por el Padre. Ahora yo no sé dónde lo sacaron eso, porque en la Biblia no está. Y entonces, ¿qué conclusiones se sacan de este hecho? Bueno, muchos a través de la historia de la iglesia, muchos han dicho, si Jesús fue engendrado por el Padre, significa que Jesús tuvo un principio, entonces no es eterno. Y otros dicen, si Jesús fue engendrado por el Padre, entonces significa que Jesús es inferior al Padre. Los testigos de Jehová, Él fue inferior. O si fue, entonces para solucionar ese conflicto, en el concilio de Nicea, por el año 300, por ahí, se hizo una declaración, un dogma de fe que decía: Jesucristo engendrado eternamente desde la eternidad por el Padre, creyendo que con eso se iba a salvar la situación. El problema es que la Biblia no dice eso, que el Hijo fue engendrado eternamente por el Padre, pues no lo dice. ¿Pero por qué? Porque nos estamos metiendo en un asunto que la Biblia no refleja al 100%. Aquí Jesús y Juan nos está diciendo en dónde debemos enfocarnos primordialmente para entender el significado de la relación que existe entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Jesús decía, y la palabra decía está aquí conjugada en tiempo imperfecto, lo cual significa que Jesús no dejaba de decir esto. Jesús no dejaba de decir que Dios era su propio. La palabra idio significa propio de uno, su propio Padre. Jesús decía siempre por todos lados, no dejaba de decir: Dios es mi Padre. Y vean que eso es una situación novedosa, porque en la época de Jesús, o antes de la época de Jesús, nadie decía eso, ¿no? Todos decían Jehová de los ejércitos, fuerte y poderoso, pero una relación de padre a hijo, eso es novedoso. Solamente Jesús lo dijo. Y Él dijo: Dios es mi propio Padre. Pero luego viene Juan explicándonos cuál es el significado que debemos entender de esa relación. ¿Cuál es? Haciéndose igual a Dios. La relación entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo, ¿cómo debemos entenderla? ¿Qué significado tenemos que entender primordialmente de esa relación? La igualdad que existe entre ambos. Si el Padre y el Hijo, si el Padre tiene esa relación, ¿no?, con su Hijo, implica que tienen la misma naturaleza, implica que son iguales. Y según lo que aquí leemos de Juan, es lo que Jesús quería dar a entender. Él no estaba diciendo el Padre me engendró, lo que está diciendo es: el Padre y yo somos iguales. Por eso dice aquí, Él decía que Dios era su Padre, y con eso, ¿qué sucedía? Haciéndose igual a Dios. La meta de Jesús es que todos entendieran que el Padre y Él eran iguales. ¿Igualdad en qué sentido? Bueno, teológicamente nosotros sabemos que Dios tiene virtudes que se reflejan en la Trinidad. Las virtudes que tiene el Padre, las virtudes de carácter que tiene el Padre, también las tiene el Hijo, las mismas, y también las tiene el Espíritu Santo. Por eso los tres son Dios, pero no existen tres dioses. Es un solo Dios, ¿ya?, en tres personas. Tres personas distintas que no se confunden entre sí. Son tres personas distintas, pero en una sola esencia divina, una sola naturaleza divina. Es lo que nos enseña la Biblia. Por eso dice Jesús: el Padre y yo somos iguales. Dice aquí, haciéndose igual a Dios. Y la palabra haciéndose es la palabra poieo, que después va seguida de
artículo que es autu, que significa a sí mismo, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Y la palabra igual es la palabra isos, que significa igual del mismo. Cuando se refiere a una cosa, por ejemplo, que es igual a otra, se refiere a que es del mismo tamaño, de la misma cantidad, de la misma calidad. ¿Se dan cuenta de lo que significa igual a Dios? Es de la misma naturaleza que Dios. Y es lo que Jesús quería que la gente entendiera. El Padre y yo somos uno. Ahora, ¿en qué otros aspectos? Si ellos son una naturaleza y el propósito, por eso en los versículos que siguen del 19 al 29, Jesús se encarga de darnos varios ejemplos en los que el Padre y el Hijo son iguales. Vamos a ver esos ejemplos. Tenemos varios ejemplos en este capítulo de esa igualdad que existe entre Padre y Hijo. ¿Los repasamos? Vamos a verles. Primero, del versículo 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué? Yo trabajo. Ambos trabajan. Eso quiere decir, ambos tienen el mismo impulso por trabajar y hacer la obra que ellos mismos se propusieron realizar. Tiene que ver con el versículo que memorizamos de Tito, ¿no? Donde dice que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Y acuérdense que la palabra prometió, de los que estuvieron en los estudios a lo mejor trataron este asunto, la palabra prometió está en voz media. Significa, Dios se lo prometió a sí mismo. Pero Dios no miente, no se preocupen. Cuando alguno de nosotros promete algo y nadie más lo sabe, podemos quebrantar esa promesa. Pero Dios no. Aunque nadie estuvo ahí cuando Él prometió, Él no es mentiroso, así es que Él cumple sus promesas. Dios prometió que la esperanza de la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Y más o menos tiene que ver con esto, ¿no? Porque estamos diciendo, Dios estableció en la Trinidad la esperanza de la vida eterna y los papeles que cada uno de ellos jugaría para ofrecer esa esperanza de vida eterna a la humanidad que ellos crearían, que Dios crearía. Acuérdense que es esto que Dios determinó, daré la esperanza de la vida eterna, todo lo hizo cuando aún no había creado el universo y aún no había creado al hombre. Dios se lo prometió a sí mismo. Después creó al hombre y ya había pensado, esta esperanza de la vida eterna es para estos hombres que estoy creando, es para ellos. Pero cada uno de nosotros en la Trinidad jugará un papel distinto. Pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Esto es un principio importante, porque si queremos ver algo logrado en esta vida, tenemos que, y la Trinidad, o sea, Dios no es la excepción. Cada uno de los miembros de la Trinidad, cada una de las personas de la Trinidad trabaja. ¿En cuál obra? ¿En qué trabajo? En la esperanza de la vida eterna. Para darnos esperanza de la vida eterna, el Padre trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo trabaja. Por eso descubrimos que en Tito, tanto el Dios Padre es Salvador, como Jesucristo es Salvador. Porque la Trinidad es la que salva. No solamente Jesús es el Salvador, es Dios el que salva. Y cada una de las personas de la Trinidad hace su parte. Por eso dice aquí, mi Padre trabaja, Él no deja de trabajar en lo que Él tiene que hacer, y yo trabajo en lo que tengo que hacer. Y sin importar el riesgo, ya sea que me están persiguiendo, que me quieren matar, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué ímpetu de la Trinidad de trabajar? Ellos son iguales en su ímpetu de trabajar en la obra que ellos mismos determinaron hacer por nosotros. Qué precioso es nuestro Dios. Otra cosa, vamos al versículo 19. ¿Qué otra cosa son iguales? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por supuesto que entendemos que esto tiene que ver con la administración de la Trinidad. O sea, cuando ellos se ponen de acuerdo y dijeron, a ti te toca esto, aquí esto, aquí esto, ¿cierto? Y en la Trinidad el Padre tiene toda la preeminencia. Porque la relación de padre e hijo que tienen ellos es un modelo de la relación que nosotros debemos tener con Él. ¿Y cómo se considera Pablo en la carta a Tito? Pablo, siervo, o sea, esclavo de Jesucristo. ¿De quién aprendió esto Pablo? De Jesús. Porque Jesús dijo, fíjense lo interesante que dice aquí, no puede el Hijo, no puede, o sea, no hay forma. El Hijo no es capaz, no tiene la capacidad, fíjense qué interesante, de hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. En la relación que ellos tienen, así es como decidieron manejarse. Repito, para quedar como un modelo para nosotros. Eso no quiere decir que Jesús sea inferior, ¿no? Eso quiere decir que ambos trabajan por igual. Ahora vean lo que sigue. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. ¿En qué son iguales el Padre y el Hijo? En las cosas que hacen. Las cosas que hace el Padre las hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. La palabra igualmente significa, es la palabra homoios, que significa de la misma manera. De la misma manera. ¿A qué se refiere con eso? ¿Realmente hacen exactamente lo mismo? No, vamos a entenderlo, ¿no? Repito, cada persona de la Trinidad hace su parte, hace lo que le corresponde hacer. ¿Pero a qué se refiere con igualmente? Se refiere a que tienen un mismo propósito, una misma visión. Saben hacia dónde quiere llegar y entonces cada miembro de la Trinidad trabaja por su lado, pero van hacia lo mismo. Es como la iglesia que decíamos ahorita. En la iglesia todo el mundo está trabajando, haciendo diferentes cosas, pero que vamos hacia lo mismo, que todos vayan al cielo. Hacer discípulos para ser discípulos. Evangelismo, devoción, membresía, madurez, ministerio. Eso está en la mente de la iglesia. La iglesia sabe hacia dónde debe caminar. Y entonces cada quien trabaja por diferentes lugares haciendo lo mismo. Similar sucede con la Trinidad. Cada uno tiene su labor, sus roles, pero van hacia lo mismo. A eso se refiere Jesús cuando dice aquí, todo lo que el Padre hace, fíjese, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Van hacia lo mismo. ¿Eso qué implica? En primer lugar, que deben tener comunicación, ¿no es cierto? Para poder hacer juntos algo, por ejemplo en el matrimonio, si queremos caminar bien, ¿qué necesitamos? Comunicarnos. Hay que platicar con comunicación. ¿Y qué es lo que el Padre hace con el Hijo? Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo, ¿y qué? Y le muestra todas las cosas que hace. No le dice, no, vete para allá, no aprendas. ¿No? ¿Qué le dice? Ven, te voy a mostrar lo que quiero hacer. Eso nos habla de comunicación perfecta en la Trinidad. Y después de la comunicación buena, ¿qué otra cosa se necesita para caminar juntos? Obediencia. Tomar acuerdos. Se deben tomar acuerdos. Y vean lo que dice el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Entonces, no busco mi voluntad, busco la voluntad del que me envió. Dice adelante, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Un acuerdo en la Trinidad, ¿cuál es? Que el Hijo hace todo lo que el Padre le dice. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, decía continuamente, yo no hago nada por mi propia cuenta, lo que el Padre me dice. Las palabras que escuché del Padre, esas son las que yo les digo. Es un acuerdo de la Trinidad. Entonces ellos se comunican y toman acuerdos. ¿Para qué? Para hacer
las cosas iguales. ¿En qué sentido? Ir hacia el mismo propósito. ¿Sí quedó más o menos claro? Así es que el Padre y el Hijo hacen lo mismo. Otra más, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre da vida y el Hijo da vida. ¿Qué se refiere esto con dar vida? Significa hacer vivir, vivificar. Y esa es una labor tanto del Padre como del Hijo. Vean lo que dice el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, ¿qué? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, Dios tiene la capacidad de dar vida. Bueno, pero esa misma capacidad la tiene tanto el Padre como el Hijo. Ellos dan vida. Y dice ahí, oirán, tiempo futuro, y luego vivirán. Los que lo oigan van a vivir, porque Dios tiene la capacidad de dar vida. Y la pregunta que nos llega es, ¿y por qué ambos pueden dar vida? Y la respuesta la tenemos en el versículo 26. Porque como el Padre, fíjense bien, tiene vida en sí mismo, ¿qué más? Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ambos tienen vida en sí mismos. Por eso ambos pueden dar vida. No puedes dar algo que no tienes. El Hijo da vida, ¿por qué? Porque la tiene esa capacidad. El Padre da vida, ¿por qué? La tiene. Tienen vida en sí mismos y entonces son los que dan vida. ¿Se dan cuenta de la igualdad? Son ejemplos que pone Jesús en qué sentidos el Padre y él son iguales. Entonces la relación Padre e Hijo, en este caso entre el Dios Padre y Jesucristo, nos habla principalmente de igualdad. Son iguales. No nos habla de que el Padre lo engendró. Esa idea no es la principal que Jesús quiere que entendamos de esa relación, sino la igualdad. ¿Sí está quedando claro? Siguiente, versículo 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Otra vez, dentro de la administración de la Trinidad, el Hijo es el que vino a morir por nosotros y por lo tanto se le da la capacidad de juzgar. Pero vean lo que sigue diciendo. ¿Para qué se le dio esa capacidad de juicio al Hijo? ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Así como el Padre recibe la honra, la misma debe recibir el Hijo. Y por supuesto que si seguimos añadiendo, la misma recibe el Espíritu Santo. Nada más que aquí no está mencionado. Pero es la misma honra. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y vean la siguiente conclusión de Juan. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así es que el Padre y el Hijo reciben la misma honra. ¿No está quedando claro? Que la relación Dios Padre y Jesucristo tiene que ver con igualdad. Son iguales. Eso quiere decir, merecen la misma honra, la misma alabanza, tienen las mismas virtudes como Dios, y en la obra, hacen lo mismo, aunque cada quien juega su papel, pero van hacia lo mismo, reciben la misma honra. Versículo 24, la última. De cierto os digo, fíjense lo que sigue, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Cuando está aquí la conjunción kai, que es la y, significa que está uniendo esas dos cosas, esas dos oraciones. ¿Cuáles dos oraciones? El que oye mi palabra y
cree al que me envió. Esas dos cosas van juntas. Y las pone aquí Juan como requisito, ¿para qué? Para tener la vida eterna. Para tener la vida eterna, ¿qué necesitas? Oír la palabra del Hijo y creer en el Padre. ¿Sí lo sabían? Necesitas oír al Hijo. ¿Y por qué tienes que oír al Hijo y luego creer en el Padre, que es el que lo envió? ¿Por qué? Porque las palabras que el Hijo dice las recibió del Padre. Entonces la misma palabra que el Padre dio es la misma que Jesús está predicando, es la misma palabra. Por eso cuando Jesús predica o enseña las palabras que predica, está predicando las palabras del Padre. Por eso cuando tú crees en el Hijo, crees en el Padre. Creer las palabras que el Hijo dice implica o significa que crees en el Padre, que fue quien lo envió. Y ambas cosas son un requisito, ¿para qué? Para tener vida eterna. Aquí lo dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que el que no oye las palabras que Jesús dijo no tiene vida eterna. El que no cree en Dios, el que lo envió, no tiene vida eterna. Ambas cosas son necesarias. ¿Ok? Versículo 27. ¿A qué se refiere Juan con todo esto? Dice: y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí la palabra voz, que es la palabra fone, se refiere a veces a voz, a palabras dichas por alguien, pero a veces se puede referir a cualquier otro sonido producido por un instrumento o cualquier otro sonido. No solamente aquí le pusieron la voz de él, pero yo me pregunto, ¿no se referirá aquí al sonido de la trompeta? Nos dice Tesalonicenses, y también Jesús dijo en Mateo 24:25, que cuando sería la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús por nosotros, se sonaría la trompeta. Y aquí está diciendo que todos los que están muertos en los sepulcros oirán su sonido. Literalmente esa palabra significa su sonido. Puede ser su voz, pero yo me inclino a pensar que es el sonido de la trompeta, que nos indica que es el tiempo de la resurrección de los muertos, para presentarnos delante del Señor. Y vean lo que dice el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sabías que no solamente resucitarán los buenos? También los malos van a resucitar, pero unos a vida y otros a condenación. ¿Cuándo? Cuando el Señor suene la final trompeta. Estamos hablando del día de nuestra salvación. Por eso dice aquí el versículo que estamos estudiando: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y vean lo que sigue: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa palabra "ha pasado de muerte a vida", se los voy a leer como lo dice en el griego: metabaino ex tu Tamatou eis o soe. Literalmente se lee así: aquel que ha escuchado a Jesús y cree en el que lo envió, ¿qué sucede? Dice: ha desplazado hacia afuera la muerte y ha desplazado hacia adentro la vida, porque ha creído. Entonces, esa es la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Creer en ambos. ¿Cuál es el punto de Jesús en este capítulo? Jesús está enseñando que el Padre y Él son iguales.
La relación entre Padre y Hijo, entre Dios Padre y Jesucristo, nos habla de ¿qué? De igualdad. ¿Hasta aquí vamos bien? De hecho, ya terminamos. ¿Les quedó claro? Vamos a hacer un resumen de lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos? Esto, con lo que acabo de terminar. Que la relación Dios Padre y Jesucristo no indica engendramiento, no indica que el Padre lo engendró, indica que no, tampoco indica inferioridad. ¿Qué indica entonces? Igualdad. Y son palabras de Jesús aquí, que Juan está aclarándonos, porque aquí dice el versículo 18, también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cuál es el significado de la relación? Igualdad. Nos debe quedar claro. Y por eso Jesús en los versículos que siguen nos habla de todos los aspectos en los que hay igualdad entre el Padre y el Hijo. Cierto que son diferentes personas, pero iguales en naturaleza y en propósitos. Por eso manifiestan un mismo impulso por hacer la obra que ellos mismos determinaron hacer, dar esperanza de vida eterna. La Trinidad trabaja, haciendo cada uno su parte, pero trabajando hombro a hombro para hacer la obra que nosotros necesitamos de la salvación. El Padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. ¿Qué otra cosa aprendimos? Que hacen lo mismo. Como tienen una excelente comunicación y una excelente toma de acuerdos, el Padre le enseña todo al Hijo, entonces el Hijo dice, yo lo enseño a la gente. Entonces, hacen lo mismo, en el sentido de que llevan un mismo propósito. ¿Qué más? Ambos vivifican, ambos dan vida. ¿Por qué? Porque ambos tienen vida en sí mismos. ¿Qué más? Ambos reciben la misma honra. Y por último, hay que creer en ambos para tener la vida eterna. El punto de Jesús en este capítulo es enseñar a los judíos que lo estaban persiguiendo, enseñarles que Él y el Padre son iguales. ¿Nos queda claro entonces que la relación de Dios Padre y Jesucristo es una relación de igualdad? Y lo vamos a ver por toda la Biblia. Si lo aprendieron bien, cada vez que lo lean en la Escritura, que lean de esa relación, van a ver que tiene que ver con igualdad.